Fue una muy buena reunión, hablaron todos los consejeros y consejeras, o la gran mayoría. Su planteamiento fue que en efecto ellos consideraban que hacían falta más recursos. Yo lo que les planteé es que todos teníamos la responsabilidad y particularmente los consejeros del INE, las consejeras del INE, de que sea una elección bien realizada y transparente. Transparente en el, digamos, previo a la elección, que quede muy claro por quién se va a votar, cómo se va a votar, cuáles son los recursos que se requieren y por qué, que haya mucha difusión para que el pueblo de México sepa que el 1 de junio hay elección, que haya transparencia durante el proceso, que se esté informando permanentemente por el INE cómo va el proceso, y después en el conteo, porque es un proceso distinto al que estamos acostumbrados, donde hay PREP, donde hay en algunos casos resultados preliminares y donde después se realiza el cómputo distrital. En este caso, pues es un solo conteo y son 6 boletas y además, pues si hay elección por los estados, son más boletas todavía y muchos candidatos. En jueces, pues estamos hablando pues de cientos de candidatos y candidatas que obviamente están por zonas, porque es para cada circuito judicial, pero de todas maneras pues tiene que haber mucha transparencia en cómo se vota el día de la elección y el cómputo de la elección y después de los resultados, para que todo el mundo tengamos pues la certeza de la elección, que es finalmente una de las funciones del Instituto Nacional Electoral, además de la transparencia. Coincidieron. Y cuando plantearon el tema de los recursos, les comenté lo que he dicho en la mañanera, porque acostumbro lo que digo en la mañanera, lo que digo públicamente en los eventos y lo que digo en privado es lo mismo, no cambia mi posición, que es muy importante la transparencia de por qué requieren más recursos. Entonces yo les dije, ¿por qué no envían, y lo hacen ustedes público también, por qué requieren más recursos? Porque pues evidentemente 7,000 millones de pesos pues es mucho dinero, como lo he planteado. Entonces que digan, a ver, pues para capacitación son tantas personas que se contratan, ganan tanto, y si son 7,000 millones, pues en vez de ser tantos son tantos, si hubiera más recursos, ¿a cuánto aumentaría y por qué se requieren más capacitadores? La boleta, si es en tamaño carta, porque se van a poner numeritos, eso es público, no es algo privado. Ya lo aprobaron en un consejo del INE. Si se van a poner los números, pues que sean espacios grandes para que sean los números, y las boletas deben ser en tamaño carta o deben ser más grandes por el número de candidatos y candidatas que hay. Eso en cuanto aumenta el presupuesto, porque qué tipo de papel, cuánto cuesta el papel. Digo, todos tenemos obligación de cuando ejercemos recursos públicos ser transparentes en el uso de esos recursos. Entonces, eso fue lo que yo les planteé. Entonces, que si requieren 1,000 millones de pesos más, pues ¿por qué? Y que se explique no a la presidenta, al pueblo de México, por qué se requieren más recursos y en qué se van a utilizar los que tienen. ¿De dónde vendrían estos recursos? La propia reforma constitucional establece que se usen los recursos de los fideicomisos. ¿Qué tema tienen los fideicomisos? Hasta ahora se han depositado 800 millones de pesos, un poco más de 800 millones de pesos en AFINSA, y hay otros recursos que tienen amparos. Entonces, está viendo la Consejería Jurídica si proceden esos amparos o no, porque son parte pues de la resolución que ya hizo el Tribunal Electoral.
Entonces, por eso en este momento pues no se ha podido depositar esos recursos según la Corte. Entonces, hasta ahora ese es el recurso que está disponible. Entonces, si públicamente pues es digamos lógico cuántas casillas se pondrían. En el 24 hubo 172,000 casillas, ahora ellos están proponiendo 72,000. Entonces ellos plantean que si se llega a la mitad, que son 86,000 casillas, pues entonces cuánto recurso adicional se requeriría y en qué mejoraría. Es decir, en eso quedamos, que se va a hacer pública la información y a partir de ahí yo les dije lo que está disponible hoy por la Constitución, no por decisión de la presidenta, pues son esos recursos que hoy están en AFINSA. Hasta ahí vamos. ¿Qué otra cosa planteamos? Por ejemplo, se requiere más difusión. Bueno, pues yo les dije, el tiempo oficial del Gobierno de México se puede destinar al INE, podemos firmar un convenio que se destine al INE para que 2 meses antes de la elección pues haya difusión con los tiempos oficiales, si es que eso es lo que hace falta. Les planteamos también que hay otras formas de difusión que no requieren tanto recurso, como carteles, volantes, que si ellos desean que nosotros les ayudemos a través de la firma de un convenio, lo podemos hacer con la propaganda que ellos establezcan y donde ellos decidan que es factible ponerlos. Es decir, hay diversas formas en donde podemos juntar recursos para mejorar la realización de la elección. Entonces esa fue la conversación, creo que fue una buena reunión y estamos esperando pues a que envíen esta ampliación, digamos, que requieren y para qué es. Entonces, inicialmente son 800 millones que estarían disponibles, digamos, a bote pronto. Ahora sí, en lo que vemos, pues qué pasa con estos amparos. Y el demás dinero, decía por ahí, si no me recuerdo, Carla Humphrey, que estaría sujeto a la propuesta que haga el INE, pero también a las conversaciones que tengan en la Secretaría de Gobernación. ¿Es verídico esto, doctor? No, pues es el recurso disponible. O sea, ustedes recuerden que nosotros hicimos, ayer se los platiqué a ellos, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de México para haber disminuido el déficit que existía, que ya expliqué por qué fue, que fue para cerrar las obras, pero que este año teníamos que entrar con un menor déficit. Entonces, pues no es que haya recursos, el presupuesto está etiquetado por el presupuesto de egresos de la Federación, no es que haya recursos en alguna bolsa. El único recurso disponible que existe adicional para la celebración de las elecciones es el de los fideicomisos del Poder Judicial. Y ya para no